el de Dieguez, vamos a escuchar y vamos a primero a explicar ciertas cositas que yo creo que se pueden hasta malinterpretar y cosas muy interesantes que ha dicho, ¿vale? Muy interesantes. Pero hay cositas que hay que tener cuidado porque se pueden malinterpretar, ¿vale? Si encuentro la carpeta. Madre, cómo estoy hoy, de verdad. ¿Cómo se nota? Que vienen muchos días de fiesta. A ver, jueves. Aquí. Venga, vámonos a ver a Carlos. Nos duele, nos conmueve y hasta nos avergüenza quizás. Es el doble crimen de dos jóvenes, el de Paloma y el de Josué, ocurrido a fines de enero, principios de febrero, y que la noticia de última hora es que no hubo reconocimiento, perfil genético del ADN que pudiera involucrar a una tercera Escuchar persona bien, o por al fin. posible asesino o los asesinos. Para conocer detalles de estas cuestiones estamos en comunicación con el doctor Carlos Dieguez. Él es el abogado de la familia de Josué Salvatierra. Doctor, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Buen día, gracias por llamar, saludos a la audiencia, siempre es un placer. Gracias, doctor. Doctor, bueno, ayer a la tarde nos enterábamos a través de un posteo de Julieta Salvatierra, la hermana de Josué, que nos conmueve, digo, porque y se conocieron los resultados del ADN que venían siendo esperados con mucha esperanza. Sí, sí, tal cual. Es así, José. Estábamos todos esperanzados, la población, vecinos, amigos, este particular damnificado, desde ya, por supuesto, los primeros interesados, los familiares, ¿no es cierto? Ujú. Tanto de la nena como del chiquito de Josué, en la prueba científica. Pero bueno, ayer recibimos un revés jurídico en el sentido de que no se ha podido detectar nada con esa muestra, Ujú. directamente no se pudo identificar. Así que, bueno. Os pido de verdad que escuchéis bien, porque aquí, a ver, se puede malinterpretar, ¿vale? Se puede malinterpretar lo que dice Carlos. ¿Recordáis que siempre se habló de una tercera muestra de ADN? O de una posible, más que muestra de ADN, posible muestra de ADN. Ahora lo va a explicar Carlos. Había, dentro de esas 241 muestras, una en concreto importante, que era una fibra, ¿vale? En la que tenían puestos mucha esperanza, no solo Carlos, sino el fiscal, ¿vale? En este momento está hablando Carlos de esta muestra en particular, pero ojo, 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 que hablamos del montante y luego os explico. Vamos a escuchar primero a Carlos y luego os voy a explicar y os voy a puntualizar algo. Aunque en este caso, Carlos, porque la mayor, vamos a decir así, carga que tenían o esperanza que tenían en esa muestra concreta, en esa fibra concreta, que es también en la que tenía muchísima fe el mismo fiscal, hablamos de un montante, ahora os lo comento. La verdad que es un golpe muy fuerte porque es una prueba que si bien se recabó a medias, y esa prueba que se recabó a medias, cuando se recolectó mal, Ujú. digamos. Por eso ese es el propósito de no poder identificar de ese tercer patrón, de esa tercera muestra, la genética de otra persona, o ya sea de un animal o de lo que sea. Ujú. Directamente no se pudo dar con ningún tipo de identificación. Eso quedó como una prueba nula para que lo comprenda la gente. Claro. O sea, no se identificó directamente. No, no. Así que bueno, como decía, estábamos bastante esperanzados en eso y ahora obviamente vamos a pedir que se reproduzca, pero ya a través de la Corte Suprema de Nación. Ujú. No es porque no confiemos en el grupo de bioquímicos de La Plata, Ujú. pero ya ellos han agotado todas las posibilidades y conforme el resultado, bueno, nosotros vamos a seguir insistiendo a ver si podemos determinar algo en eso, porque ¿qué pasa? Es, para que se entienda, cuando se hace el primer examen Ujú. de la muestra, digamos, del patrón que se levantaron 241 patrones. De esos 241 patrones, lo primero que dio fue el ADN genético de Josué y de Paloma, Ujú. de esos 241. En el tercero, que era ajeno, o sea, de esos 241, todos Escuchar pertenecían esto. a ellos. Ujú. En el tercero que era ajeno a la genética de los chicos,
es el que se mandó a Ah, estudiar. entiendo. Claro, pero recién se mandó a estudiar el 26 de marzo, es Ujú, decir, un poco tarde, ¿no claro. es cierto? Eso una vez que tomó la posta. Nos damos cuenta de lo que está diciendo. Es que hay que escuchar bien y no malinterpretar las cosas. Dentro de esos 241 perfiles, dos eran de los chicos y había esta fibra que va a decir ahora. En esa fibra es en la que realmente tenían puestas las esperanzas. Por eso siempre se habló de la posible tercer patrón genético, porque es raro de cojones que si era una fibra no tuviera ADN, ¿vale? Vamos por ahí. Vamos ahí. Que asumió la causa el doctor Darío Provisionato con buen tino, ordenó eso, así que bueno, pero lamentablemente el resultado fue negativo. Claro. Así Para que entender, sí, doctor, digamos, ese patrón genético que ahora dio negativo no era de los sí, chicos, era otro. Era, claro, Claro. era una fibra que no pertenecía a los chicos. Entonces, al no pertenecer a los chicos, supuestamente esa fibra debería tener un patrón genético, ¿entendemos? Porque ahora va a hablar de la fibra. es decir, para que se comprenda, era como una tercera Claro, muestra. y de ahí la esperanza, claro. Claro, y había esperanza ahí sobre esa tercera muestra. Ujú. Pero bueno, se envolvió mal, cuando se recabó se puso en un sobre una cosa que no era. Por ejemplo, habían dicho que pusieron un resto de un papel y cuando lo abrieron era un nylon o viceversa. Ujú. Y bueno, fue todo una cuestión que, bueno, la familia piensa, decir, cómo tanta desprolijidad, ¿no es cierto? Claro. ¿Suelen ser así esas búsquedas, doctor? O, digamos, porque la familia viene, por lo menos sospechando, y yo creo que con razón, de artimañas en esa recolección. O suele, o es posible, o se maneja así cuando se recolectan. Porque digo, la policía científica, por ejemplo, es una policía experta en esas cuestiones. Claro, bueno, ahí ya entramos en un tema muy técnico, pero según lo que me dice la médica forense nuestra, Ujú, de nuestro equipo, y los criminalísticos que trabajan en nuestro equipo también, ujú, dicen que, bueno, que lo que se levantó a medias, y ujú, eso que se levantó a medias se levantó mal. Entonces, para explicarlo de una manera muy sencilla, ¿no es ujú. cierto? ¿Qué pasa? Eso que se levantó mal, es decir, ¿qué pasa? Se encontró un nylon que estaba apoyado sobre el cuerpo de los chicos, ¿no es cierto? Ese es el tercer patrón genético. O sea, donde de esos cuatro, lo repito para los que entréis ahora, ¿vale? De esas 241 muestras, había dos descartadas, vamos a decirlo así, porque eran de Paloma y Josué, y ese nylon. En ese nylon que no pertenecía a la ropa que llevaban los chicos, era en el que tenían puestas las esperanzas y por eso se hablaba de un tercer patrón genético, ¿vale? Y a la espera del informe, porque tenemos que esperar el informe, ya os lo comenté, que ya había hablado con Ezequiel para cuando él se leyera el informe, estuviera bien todo lo que tiene que ver con el informe, o sea, que ya se lo hubiera leído, que ya lo tuviera claro, entender lo que quiero decir. Ya lo comenté, ¿no? Y nos pudiera explicar el monto de lo que había pasado, pues él iba a venir y nos iba a dar la entrevista, ¿vale? Entonces, para que nos demos cuenta, cuando se hablaba del tercer patrón genético, se hablaba de esa fibra en la que todo el mundo, como no pertenecía a los chicos, tenía puesto, entendemos, eh, toda la fe de encontrar, ¿vale? Porque si supuestamente es una fibra de, yo qué sé, vamos a suponer, de una camiseta o de una camisa, o yo qué sé, o de un pantalón, si ese pantalón lo llevaba otra persona, tenía que haber un patrón genético. ¿Me entendéis por dónde voy? Y ahí es donde tenían puestas las esperanzas, aparte de las otras muestras, ¿vale? Claro, ¿cuál ha sido el problema? Que claro, todo el mundo se ha quedado parado porque resulta que no hay ni... O sea, supuestamente en esas 241 muestras no hay ningún patrón genético. O sea, vamos a ver, eso es prácticamente imposible. O sea, entended. Y más cuando estamos hablando de un sitio al aire libre. Es que un pelo de rata, ni un pelo de rata, ni una baba de perro, nada. Es que es raro de cojones, lo siento por la expresión, pero así lo decimos en España. Y que un nylon, un trozo de, un hilo de, o una, yo qué sé, igual era
un trozo de hilo que llevaba colgando alguien en la ropa, estando en la ropa, no tenga ningún perfil genético, es raro de cojones, ¿entendemos? Lo que sea, o fuera un pelo de perro, vamos a suponer que no era un pelo de perro, pero por entender. Entonces, claro, ahí de lo que está hablando Carlos es de las posibilidades que puedan haber ocurrido del movimiento de esas muestras. Pero lo que nos quiere explicar Carlos en lo que es el tercer patrón genético del que se estaba hablando era porque tenían claro, incluyendo al fiscal, que en concreto debería haber habido algún patrón genético, ¿vale? Pero, ojo, y me lo vuelvo a repetir, todavía no se ha leído el informe, Ezequiel, todavía no he hecho el estudio del informe, todavía no se sabe, no sé si la ha recogido, si la ha recogido ya, no lo sé, no le he preguntado si la ha recogido ya la fiscalía para poder entregarlo. Pero ojo, no hagáis caso absolutamente a nada hasta que ese informe se ha leído y nos indique lo que realmente ha ocurrido, ¿vale? Desde luego, por lo que está diciendo Diegues, por lo que se ha hablado con Ezequiel, si ven que esas muestras no han sido debidamente estudiadas, o es que a mí, hablando con Ezequiel, hasta me ha podido decir que a ver si todas las muestras en su totalidad han sido estudiadas o solo han sido estudiadas X muestras. O sea, que en estos momentos hay muchísimas dudas por parte de la querella, en este caso de Julieta, bueno, de Josué, en lo que ha ocurrido. Lo que tienen es, por lo que hablan entre profesionales, una idea a la espera de leer ese informe. Ojo, ¿vale? En cuestión del tercer patrón genético, ya lo he explicado, porque es lo que está diciendo ahora Carlos, ahora lo vamos a terminar de escuchar, pero no nos hagamos pajas mentales de otra cosa, ¿vale? Ni se digan cosas o que ya no sirve para nada, o que esto ya está todo perdido, porque yo no lo veo así. En principio, porque no se ha estudiado ese informe. Entonces, no podemos decir se ha perdido todo. ¿Ha sido un chafón grande para todos? Sí, mogollón. Porque todos nos esperábamos en dos. A ver, es que lo siento en el alma y lo digo de corazón. 241 muestras sin un puto ADN, no me lo creo. No me lo creo. Os lo digo sinceramente, no me lo creo. Si algo ha pasado allí, o igual no se han estudiado todas las muestras, no lo sé. Pero desde luego es raro de narices, y más estando en la calle, que no haya ni un patrón genético ni siquiera de animal. O sea, me parece horrible. Porque lo que no pone es que no haya patrón genético humano, es que no hay patrón genético. Es que es algo que es increíble, ¿vale? Entonces, ojo, yo no lo veo perdido hasta que el estudio del informe no me diga, Ezequiel, o un periodo me diga, no, si es que está todo perdido. No, vamos a ver qué ha pasado, vamos a ver qué ha ocurrido, vamos a estudiar el informe, vamos a ver si se ha estudiado todo, si se ha estudiado correctamente, si se les ha podido escapar algo o qué. Yo hasta que ese informe no se ha revisado, sinceramente no veo perdido nada. ¿Que nos hemos llevado todos una desilusión, un chafón grande? Hombre, pues sí. Sobre todo porque el patrón genético al que se llamaban tercer patrón genético era esa fibra que está diciendo Carlos. Ahora, a ver si esa fibra, por ejemplo, no lo han estudiado o no han estudiado todo. Eso lo tenemos que esperar a Ezequiel, darle tiempo a Ezequiel, sobre todo darle tiempo a que se lea el informe y entonces él no lo explique. Tampoco le podemos pedir peras al olmo. Imagino que el informe será potente. Vamos a darle un tiempo a Ezequiel y cuando él nos lo pueda explicar y ahí ya, a partir de ahí, con lo que hablen con el fiscal, pues imagino que armarán una estrategia, aunque yo creo que la tienen ya, por si acaso pasa esto, vamos a hacer esto, creo que la tienen ya pensada y armada, como es lógico, cuando tienes un equipo de personas trabajando. Pero bueno, en ese aspecto por eso yo cuando lo dijeron y tal, dije, hombre, no os vaya, tranquilizaros todos, que hago casi una bofetada grande, pero de eso a no a estar todo perdido, ojo, ¿vale?
¿vale? Me parece que soy la única que... Y de hecho yo cuando he hablado con Ezequiel no me ha dicho en ningún momento que esté todo perdido. Vamos a respirar. Yo creo que hay muchas personas que le interesa que esté todo perdido en ese informe, porque si no, no lo entiendo. Que sin ni siquiera haber leído el informe estemos ya dando por perdido todo, sinceramente. Pero bueno, allá cada cual. Vamos a terminar de ver, porque hay cosas que sí que me gustaría comentaros, que son interesantes y vamos a escuchar, y que nos tranquilicemos todos y sigamos ahí en el pie. Y vuelvo a decir, yo no me creo que 241 muestras, pilladas todas, a cielo raso, no haya ni un solo patrón de ADN, lo siento. Y más ya no solo a cielo raso, es que en un campo. Vamos, yo es la primera vez que lo escucho, eso sí. Vamos a continuar. Ese nylon no es lo mismo que uno lo apoye de manera intencional a que ese nylon, un ejemplo, haya volado sobre el cuerpo de los chicos. ¿Por qué? Porque la transferencia se genera de otra manera. Por ¿sí? ejemplo. O sea, produce otro contacto. Entonces ahí, ese material, cuando se lo estudia, se va degradando, obviamente, porque ellos necesitan levantar la prueba. Pero, ¿qué ocurre? No se lo preservó como correspondía, se mandaron los sobres abiertos. Fue todo un verdadero desastre. No sabemos por qué. A raíz de toda esa mala operación, la familia de Josué radicó una denuncia en la Procuración General y en la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires por incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión maliciosa. Esa es la carátula hoy, y hay una causa penal, una causa criminal, digamos, y un sumario administrativo contra el fiscal Rivas, Bustos Rivas, que era el primero que Bustos Rivas, sí, que era el primero que intervenía. Así que bueno, veremos ahí qué determinación toma el doctor Contegrán, porque esto ya es prácticamente de manual, según nos decían otros peritos, de cómo se maneja este fiscal. Claro. Es decir, siempre se pierde la prueba, nunca se encuentra. Esto es una parte de lo que estoy contando, José. Perdón. Porque después también, otro despropósito. Llega un patrullero a un lugar donde 2 testigos dicen, vimos a los chicos subir a un auto. Con el doctor Ay, Carlos Diegues. perdón, ahora lo vuelvo a colocar, pero es que esto es interesante de escuchar, sobre todo por el tema de las fisuras que tanto nos han querido meter. El tema de los patrulleros. Tanto nos han querido meter las fisuras, tanto nos han querido meter que esto es un robo, que tal, que cual, pero a la hora de la verdad, ni siquiera se tomó data de esto que está diciendo ahora. Vamos a ver, esperar si lo pongo en buen sitio. Era el primero que Claro, ese Bustos Rivas, sí. A ver. Rivas. Bustos Rivas. Que era el primero que Claro, ese Bustos Rivas, sí. Que era el primero que Escuchadlo intervenía. de los patrulleros ahora. Así que bueno, veremos ahí qué determinación toma el doctor Contegrán, porque esto ya es prácticamente de manual, según nos decían otros peritos, de cómo se maneja este fiscal. Claro. Es decir, siempre se pierde la prueba, nunca se encuentra. Esto es una parte de lo que estoy contando, José, porque después también, otro despropósito. Llega un patrullero a un lugar donde 2 testigos dicen, vimos a los chicos subir a un auto. Curiosamente, ese patrullero de aproximación, que fue el primero que se acerca a la famosa plaza, de frente cercano al gimnasio donde iban a ir los chicos, Sí. bueno, se acerca con 2 de los familiares, el hermano de la nena y el papá del nene. Y curiosamente, ninguno de los 2 oficiales que iban en el patrullero, a esos 2 testigos de vital importancia, le tomaron los datos. Después... Y ahora van como locos para buscar declaraciones. Y van como locos buscando fisuras. Pero todo lo que se ha hecho mal es culpa de Carlos Diegues y nuestra. No del señor Bustos Rivas, no de la incompetencia, no de Carlos y nuestra. O sea, impresionante. Impresionante. Se ubica también un patrullero que aparentemente estaban durmiendo en la zona del crimen. O sea, próximo a la zona del crimen, hay como una calle cortada, ¿no es cierto? Que más o menos creo que conocés, ¿no? La zona ahí. Sí, sí. Bueno, por debajo del puente así hay como una cortadita, qué sé yo, estaba un patrullero, se ubica ahí a un patrullero parado que aparentemente estaban durmiendo. Pero bueno, fue todo un despropósito de cómo se colectó la prueba. Había un montón de cámaras particulares, ¿sí? Que se podía haber hecho todo el recorrido completo de los chicos, no de la parte donde ellos cruzan el ferroviario, que parte lo toma la fábrica Champion de baterías y parte lo toma la de cámara del municipio, ¿no es cierto? Sí. Que toma, digamos, está instalada de una manera muy estratégica, sea como, digamos, paralela a las vías,
y va tomando todo el camino. Está muy bien enfocada la Claro, cámara. que es la que vemos, Pero ¿qué ¿no? pasa? La que conocemos. Claro, la que vemos que es de público conocimiento, Claro. exactamente. Pero ¿qué pasa, José? Era muy importante tener todo el recorrido completo. ¿Por qué? Porque si realmente lo venían siguiendo, y es como dicen los forenses, que a los chicos los mataron en otros lados, y ahí donde fueron hallados los descartaron, entonces era, y claro, y ya cambia la historia. ¿Por qué? Porque mucho ADN, por transferencia, por goteo, por lo que sea, ya no se puede buscar de la misma manera que si fuese la escena primaria del crimen. Es decir, Exacto. que los agarraron en ese lado, en ese lugar, y le dieron muerte en ese lugar. Está bien, ¿Por qué? claro. Por el goteo, por el sangrado, por cómo estaban los cuerpos. Claro. Entonces ya cambia la historia. Pero bueno. Y eso no se puede determinar porque los vimos entrar, digamos, a esa zona o estuvieron por esa zona. Con las cámaras también no se observa nada del momento de que hayan salido de ahí. Si eso fuese así, No. el crimen podría ocurrido en otro lugar, pero dentro de ese mismo predio. Claro. ¿Por qué? Porque es muy importante, José, lo que decís. En cercanías, más que son 60. Ojo, porque ahora lo va a explicar muy bien. Ahora va a explicar muy bien el tema de por qué el previo, de por qué toda la circunvalación, vamos a llamarlo así, que así lo decimos en España, del lugar de los hechos y todo esto. Y todo esto que va a explicar ahora Carlos, escuchándolo como hay que escucharlo, te das cuenta de que dos fisuras, o fisuras, según lo que dicen aquí los iluminados de Baviera, con sus facultades alteradas, porque estaban drogados, o con problemas psíquicos o físicos, o lo que sea, o sea, locos. Mira, no dejaron ni una muestra de ADN. ¿Ah? Se llevaron los móviles para deshacerse de ellos y no encontraron móviles. Curiosamente, entraron y salieron por donde sabían que las cámaras o no funcionaban, o no existían, o las dejaron de funcionar. No lo sé, ¿vale? Todo eso lo hicieron unas fisuras con sus facultades alteradas, o locos, y no dejaron ni una puta huella, porque llevaron hasta guantes, debían llevar. ¿En serio? Ah, y para poner la guinda al pastel, por si acaso encontraban algo, quemaron el chiringuito. Pero es que lo que está contando Díguez ahora es muy importante. ¿Por qué? Vamos a ver, aunque no recolectaran todas las cámaras, vamos a suponer que no lo hicieran. Curiosamente supieron por dónde, y si no están esas cámaras, son porque ellos sabían por dónde entrar y salir, que no le pillaran las cámaras. O sabían qué cámaras funcionaban o qué cámaras no funcionaban para que no los vieran. Todo eso lo hicieron. Bueno, aparte de no dejar ni una puta huella, de no dejar ni un solo callo ni un pelo. Aun con el forcejeo del hecho de matar a los chicos a lo bestia, nada. Y además quemaron el chiringuito, que digo yo, ¿vale? Todo eso lo hicieron personas que no estaban bien en sus facultades, porque andaban drogadas o que estaban locas. Coño, qué locos más cuerdos. ¿Qué locos más cuerdos? Eso lo dicen. Eso lo dice aquí el abogado y su amigo, el delincuente. Pero escuchar cómo lo cuenta. Escuchar cómo lo cuenta, cómo lo hicieron para que no lo viera la policía, para que no los escuchara nadie. Es que por más que lo repites, es que es imposible. ¿Vale? Todo eso. Sin dejar huellas, sin dejar una muestra de ADN, quemando el chiringuito. O sea, fíjate si estaban con sus facultades alteradas. Estaban tan alterados por la droga que no podían pensar, que lo pensaron todo, que no se les escapó nada. Nada es nada. Ah, nos tenemos que llevar los móviles para que parezca un robo. Espérate, mañana ya quemamos el campito por si acaso.
Mira, por aquí que esta cámara no funciona, esta cámara sí, o si no ya la desconecta. O sea, lo tenían todo. Joder, pues menos mal que tenían sus facultades alteradas. Que si no las llegan a tener alteradas, se nos cargan a todos. Chat, acabamos todos muertos. Exactamente, Lidia, y encima a pleno sol. Ahí le has dado, Lidia. Ahí le has dado, Lidia. Pero vamos a escuchárselo. Es que si escuchamos muchas veces y no oímos, escuchamos, nos damos cuenta que vamos, que ni el mejor de los mejores asesinos lo planea también, como para estar con sus facultades alteradas. O bueno, o que es casualidad. Pero es que aquí hay una casualidad de que no lo escucharan, otra casualidad de que no hubiera ADN, otra casualidad de que no dejaran nada, otra casualidad de que quemaran el campito para no haber rastros ni pisadas ni nada, ni nada. O sea, muchas casualidades, ¿eh? Muchísimas casualidades. Pero bueno, que estaban con sus facultades alteradas. Coño, pues menos mal. Escucharlo y veréis cómo no tiene sentido. 35 metros aproximadamente. La continuación del predio te lleva dentro de la guardería de camiones, que es la famosa guardería que logramos allanar con el doctor Provisionato un poco tarde, pero se allanó al fin. Tiene un contacto directo eso, como es una continuación del predio, que es un predio... Contacto directo, continuación del previo. Hombre, y justo llegaba el fuego hasta ahí. Y no tiene nada que ver el previo no había que allanarlo, el previo no. ¿Para qué? Es una tontería. Que es lo más estúpido del mundo, ¿no? Hacer un rastrillaje alrededor de todo el lugar de los hechos, ¿no? Bueno, será claro. Se creen que las facultades alteradas son las nuestras. Bueno, han dicho que lo han dicho y todo, ¿eh? Esta tarde en el proyecto Hartazgo lo han dicho. Privado, hay que decirlo, no es municipal. Bien. Pero bueno, también hay una cuestión que nos decían los peritos. Toda la parte técnica la manejan ellos. Todos miramos de este lado, que es del lado donde se los ve pasar. Escuchar esto. El de las vías, Lo que no miramos, claro, de las vías. Lo que no miramos si pudieron haber sido los atacantes ingresados por Avenida Luján, es decir, a la inversa. Y los llevaron dentro del predio, o dentro de ese galpón, o los cargaron en un auto, los llevaron a otro lado, donde no se pudo ver de acá, del lado de las vías, digamos. Claro. ¿Se comprende lo que estoy diciendo? Sí. Entonces, claro, o sea, todos miramos de acá, pero no sabemos si ellos, como aparentemente había alguien que ya sabía que ellos iban al campito. Aparentemente lo que dice el perito, que le pudieron haber hecho la emboscada, personas conocidas dentro del campito, los tomaron y les dieron muerte en otro lado. ¿Por qué? O sea, a 45 metros más o menos, poquito menos por ahí aproximadamente, ya hay viviendas del lugar. Era pleno día, pleno sol, 36 grados de calor. La gente andaba en la calle haciendo trámite, tomando sol, tomando mate, tomando aire. Nadie escuchó un solo grito de nada. Está bien, se dice que por el ruido de los vehículos que pasan arriba del puente puede desvirtuar el grito de una persona. Sí, está bien, te lo tomo, pero no es un tránsito que pasa permanente. Porque fuimos a ver desde el lugar, y hacer como una prueba sonora, ¿no es cierto?, con los peritos, hicimos un nuevo relevamiento, ¿no? Y en el momento que no pasan vehículos sí se puede llegar a escuchar. Claro. Pero bueno, nadie escuchó, nadie vio, fue todo, o sea... Se han hecho todas las pericias que se debían hacer. Han hecho hasta las pericias del sonido. O sea, si es que... No sé. Pero no escucháis que tiene toda la lógica del mundo. Hemos mirado todos hacia un lado y hacia el otro lado. Porque vuelvo a repetir, son tan... estas fisuras, las facultades tan alteradas tenían que sabían por dónde ir sin que los pillaran, sin que los vieran. O tan locos estaban que no saben, mira, tan locos y tan cuerdos que sabían perfectamente dónde hacer, cómo hacerlo para no dejar ni una prueba. Es que es increíble. Y sobre todo, tener en cuenta que se tenían que llevar los móviles para que fuera un robo criminis causa. Y recordar de quemar el campito al día siguiente. Estamos bien. Hombre. Hay dos opciones, que esto no estoy haciendo ninguna afirmación. Con las personas que se vieron, que se encontraron, que los sorprendieron, eran conocidas, y primero hablaron y posteriormente los atacaron, o ya los llevaron de ahí a darle muerte en otro lugar. Bien. Más opciones no hay, claro. ¿Sí? Porque dio toda la explicación técnica, claro. El perito, claro, porque esto es importante, José. Dio toda la explicación técnica, el perito Vázquez, de cómo quedaron ubicados los cuerpos. Por eso él afirma directamente, no es que hay dudas acá.
sobre esa motivación. ¿Cómo quedaron los cuerpos ubicados? Ujú. ¿Mm? Bien. Pero bueno, Doctor, eso es lo que tenemos, José. y en ese marco se da otra particularidad. Yo estuve en la zona el domingo a la mañana, media mañana, y allí además por lo menos yo no vi ningún resguardo en torno al lugar donde podría haber aparecido, pero además se incendió ese lugar, no sabemos, ¿no? O por lo menos yo no sé si fue arbitrario, si fue intencional, si fue descuidado. Fue Sí, muy casual, muy quedó casual. determinado que se incendió horas después, Pero es pues decir, claro que lo tiene precisamente estudiado con el día domingo. Ellos los encuentran el sábado, Ujú. alrededor de 18:45. Bueno, se hace todo el levantamiento, viene el fiscal, policía científica, la escena del crimen, toda esa historia. Al día siguiente, que es para amanecer domingo, Ujú. en horas del mediodía, de manera intencional, se incendia parcialmente el campo. Ujú. Pero ese incendio parcial era donde se podía ir a reproducir algún tipo o colectar una nueva prueba, o ampliar la prueba, o ampliar la zona de búsqueda. Qué casualidad, ¿verdad? Lo está explicando a la perfección, ¿no? Qué casualidad. Qué fisuras con sus facultades alteradas tienen previsto todo. Me da igual que sea por sus facultades alteradas, por el tema de la droga o porque estén medio chivaos. No sé. ¿Se entiende lo que digo? Nada de eso se hizo, nada de eso se preservó, ni se fue a buscar prueba, ni se fue a buscar nada. Ujú. Casi 33 días después hicimos un nuevo relevamiento ya con el doctor Darío Provisionato. Claro. Sí, Claro, ¿se pero podrían bueno, haber fue encontrado muy- huellas, por ejemplo, si se preservaba el lugar? Digo, como Claro, suposición, no hasta lo de sabemos, pero zapatos. se podrían haber encontrado huellas No, pisadas. claro, Haber pero doy un encontrado ejemplo cualquier burdo. cosa. A ver. Si el atacante, si no se hubiese prendido fuego el campo, si se Ujú. hubiese preservado con una consigna policial, que es lo que corresponde, que lo tiene que ordenar el fiscal de instrucción. A ver, señores, esta es la escena del crimen, no es un robo, una bicicleta. Mataron a 2 chicos de una manera típica, de una manera muy macabra, muy extraña, ¿no es cierto? Forma típica de matar, elemento atípico de utilizar para dar muerte. Bueno, a ver, tiene que quedar una consigna policial acá de sentido común. Ujú. ¿Por qué? Porque tiene varios ingresos y egresos el lugar. Claro. No, lo que estamos todos chivanis. Según algunos estamos todos chivanis. Y lo que pensamos es lo anormal. El beca el primero que se le ha ido la olla porque dice que había que tener consigna. Bueno, y todos que estáis aquí, ¿no? Pienso yo que pensamos lo mismo, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Si no se hubiese incendiado, se podían identificar pisadas, y con la pisada es muy importante. ¿Por qué? Porque podemos saber qué número de calzado tenía el atacante, Por ¿no es ejemplo, cierto? Ujú. Porque quedan las marcas de las pisadas. Claro. Y bueno, es decir, tengo una persona porque tengo un estado de sospecha sobre ella. Resulta que cuando yo la huella que levanto es de una huella de una zapatilla número 43, y cuando detengo un sospechoso, la persona tiene un calzado número 36, entonces yo ya voy descartando, se va desvaneciendo ese estado de sospecha Puede sobre ser esa cualquier persona. cosa, Por eso es Conchi. todo importante cuando se colecta la prueba. en un Todo, crimen. claro. A ver, los homicidios, en este caso el doble homicidio de los chicos, son vitales las primeras 72 horas Claro. de la investigación. Recontra vitales. ¿Por qué? Porque si yo te pregunto hoy a vos de qué color era el coche que pasó recién, me decís era blanco. Te pregunto dentro de 5 meses, me decís pasó un coche pero no me acuerdo el color. Claro. Y es así, es lógico, natural. No quiere decir que la persona mienta, Ujú. pero ya percibe las cosas de otra manera. Claro. Entonces por eso es de vital importancia. ¿Por qué? El testigo de oída, el de aproximación, el testigo presencial. El de oída es que fue a comprar al almacén y le dijeron, ¿sabes qué? Recién vi 2 tipos salir del campo, no son del barrio, tenían las manos manchadas de sangre, lo que sea. Ujú. Todo es importante, Claro. las primeras 72 horas de ocurrido el homicidio. Pero bueno, nada de eso se hizo todo pata para arriba. Bueno, Pero la culpa es nuestra y de Carlos. Todo lo que ha pasado en la causa es culpa de Carlos, que es un payaso. No sabe ni decir payaso. ¿Eh? Y nuestra porque estamos interpretando no sé qué la causa, porque somos un grupo criminal. Esto es impresionante. no sabemos por qué, no tenemos cuál fue la motivación de por qué se hizo todo mal. Pero sí, eso no, claro. Claro, la familia denunció directamente una omisión maliciosa, Ujú. Bien. ¿sí? Así que bueno, esperemos que el doctor Contegrán tome cartas en el asunto, ¿sí? Y esto no quede en la nada misma, porque, a ver, nos dicen otros peritos de otros casos, es muy de manual lo del doctor Bustos Rivas. Ujú. Y tanto. Doctor, y la última que le hago, Pero no, la culpa es sé que tuya, son Carlos. tiempos de justicia, de visitas Sí, judiciales, de expedientes, sí, sí. que tiene que ver con esa teoría, porque, digamos, por lo que usted nos estaba contando, incluso lo que dice la familia, van más bien al homicidio premeditado, es decir, alguien los siguió, alguien los mató. Pero hubo una teoría que circuló, que era la de que los llamamos los fisuras, ¿no? Que eran las personas que estaban Sí, allí en sí. situación de calle. Sí, los Estaban chicos en majaras, situación de calle. alterados. Sí. Exactamente. De eso, Sí, bueno. ¿qué hay en el Sí. expediente o lo que se pueda contar, no?
No, se puede contar todo lo que está dentro del expediente y pasa a ser público. Ujú. A ver, en su momento se los allanó cuando se dijo, bueno, es fulano y mengano. ¿Por qué? Porque lo vi, iba caminando, se dio vuelta, qué sé yo. Se los allanó, el tipo estaba con la misma vestimenta, que creo que uno de ellos, lo puedo confirmar, tenía una camiseta del cuadro del equipo de Lanús, Ujú. equipo de fútbol de Lanús. Bueno, lo agarran al tipo en el domicilio con la misma camiseta, todo, no tenía absolutamente nada, ninguna mancha hemática, no tenía nada que lo comprometa con relación al hecho. Y ojo que hoy, ya lo escucharemos en el proyecto Arpazo, están dando por hecho que a uno de esta gente de las que están hablando van a detener. No sé a quién, porque vamos a ver, cualquier abogado recién salido, de estudiar en la universidad, te va a decir que porque hayan visto caminar por ahí y porque haya salido en una cámara de seguridad no quiere decir que haya matado a nadie. Vamos, eso no van a ni ser abogado. Pero están diciendo, vamos, que, bueno, di que lo llevan diciendo desde Osorio, pero hoy lo han dejado caer. Es impresionante. De verdad que sí. A sabiendas de cualquier abogado, cualquiera, recién salido de la universidad, con las pruebas que tienen contra esta gente, contra estos 4 o 5, que porque alguien los ha visto, o porque iban por el previo, o porque una cámara los ha visto pasar, no es prueba suficiente para coger a nadie y detenerlo. Para nada. Que debían haber sido llamados a declarar, en eso creo que estamos de acuerdo todos, pero de eso. Porque yo recuerdo al principio con Osorio que, vamos, poco más o menos, que tenemos los proyectos Arpazo que iban a ir a juicio oral, dicho por Omar. Y ahora estamos otra vez en las mismas. ¿En serio? Mira, que queda poquito y nos vamos a ir con Osorio. Es que es muy interesante lo que está diciendo, hay que saberlo escuchar. Es muy interesante lo que está dando Carlos y muy bien estudiado. ¿Les guste o no? ¿Les guste o no? Y eso quedó allí, quedó como que quedó en el limbo. Ujú. Y a través del paso del tiempo fue perdiendo fuerza y ya lo tomó como una sospecha más el doctor Provisionato. Bien. Pero, ¿qué pasa? Después de eso se sumaron otros 4 nombres de personas. Entre ellos, ¿no es cierto?, había un muchacho que hoy tiene 40 años, pero se lo puede considerar menor Ujú. porque tiene una discapacidad mental y eso, Ujú. y está internado en el Hospital Borda desde el 21 de enero, que era una de las fotografías que estaban circulando donde se los indicaba al chico, que era Carlos Turner. Ujú. Bueno, eso se estableció, el Hospital Borda acreditó la historia clínica, está incorporada en la causa, la mamá vino a declarar todo, la expareja también, o sea, por lo cual eso se descartó, y los otros 3 de estos nuevos 4, digamos, de estos nuevos 4 candidatos, fue como que perdieron fuerza, digamos, porque no se los halla ni en las cercanías, ni... Es como que digan, sí, ¿sabes qué? El doctor Diegues duerme en la estación de tren de Varela, Bien. porque Claro. está en situación de calle. Ujú. Pero eso no lo hace que va a ir a matar a 2 personas, ¿no? Claro. Está en situación de calle. Claro. O sea, no hay que, o sea, se le intentó poner un target que no correspondía. Y curiosamente, el fiscal Bustos Rivas, a este chico Carlos Turner, Ujú. ¿no es cierto?, en un homicidio que hubo en el barrio Pepsi en el 2021, también lo quiso responsabilizar de ese hecho. Ujú. Según dichos de la madre del chico, ¿eh? Ujú. Bien. O sea, es decir, o sea, como que había candidatos si pasaba algo. Claro. Pero una cosa es que sea, a ver, Lo del nosotros, candidato es en el brutal, derecho penal, es brutal. la jerga lo llamamos el rastrero, el chorro, Ujú. ¿no es cierto?, el tranza, lo que sea. El chorro es el chorro aquel que va y se agarra una pistola y sale y asalta a mano armada. Ujú. El rastrero es que, bueno, se roba una ropa de la soga, Claro. se roba una bicicleta, se pega un arrebato y sale corriendo. Ujú. Esa es una situación. De ahí a matar a 2 personas, reventarle la cabeza con una piedra durante 40 minutos es otra historia. Claro. Bien. Modificar la escena primaria del crimen, supuestamente si estaríamos hablando de la escena primaria del crimen, es otra historia. Ujú. Actuar y trabajar con guantes es otra historia, ya muy de profesional. Claro. A ver, acá no dejaron rastros de nada. Ujú. Sí, se llevaron los teléfonos y obviamente los teléfonos se los llevan, pero no Exactamente, para venderlos, Conchi. no como una situación de robo, Exactamente. sino para descartar esos elementos y que no sean rastreados. Claro. Doctor, y ahora después de este ADN negativo, digamos, ¿qué podríamos esperar? ¿Que alguien, surja algún testigo importante? ¿Qué debiéramos esperar para que en algún momento avance la causa y logremos justicia, no?
Claro, sí, muy buena pregunta, José. Y bueno, cuando se pierden las expectativas o las esperanzas de la prueba científica, lo único que nos queda es la prueba testimonial, de que en algún momento algún testigo aparezca, Ujú. algún testigo pierda el miedo, algún testigo declare. Esa es una situación. La otra pequeña ventana de ilusión que tenemos es depurar, ¿no es cierto?, esos 1.600 teléfonos que tuvieron apertura en ese lugar a esa hora, Ah, el día del crimen. O sea, es decir, bueno, ¿quién pasó por ahí? Pasó José y habló con el doctor Diego. Bueno, mm, vamos a investigar las aperturas de esa antena, a ver por qué hablaron y por qué estaban en el lugar. Y qué bien. relación pueden tener con el hecho. Eso ya es como buscar un granito de arroz, ¿no es cierto?, dentro de una bolsa de 10.000 kilos de arroz. Ujú. ¿Se puede encontrar? Sí, se puede encontrar. Pero, bueno, hay situaciones técnicas que no es tan fácil. ¿Por qué? Porque cuando hay un tráfico determinado de las antenas, ¿no es cierto?, las antenas están una en la zona cercana de Bosque y otra Ujú. cercana próxima a la estación de Ranelagh, ¿no es cierto? Y la otra está en el cruce de Florencio Varela. ¿Qué pasa? Si yo estoy viajando a La Plata y abro y hago una llamada cuando voy transitando por Bosques y esa antena de Bosques no me toma porque tiene mucho tráfico, impacta en Ranelagh o en el Ujú. cruce de Varela. Pero yo en realidad estaba en Bosques. Claro, ¿Se bien. entiende? Sí, sí. Guarda con eso. Es muy tomado de los pelos. Ujú. Ahora, Bien. ¿qué pasa? Si vos hicimos 20 llamadas entre José y el doctor Diegues, ¿no es cierto? Van a decir la fiscalía, señor, venga para acá. ¿Por qué llamaron tanto? Pues deme una explicación. Claro. Bien. Pero bueno, eso es como lo expliqué. Bien. Es buscar, ¿no es cierto?, la aguja en un pajar. Un paja. Doctor, Sí. le agradecemos mucho por la comunicación. Bueno, pues esta es, como veis, la entrevista que hizo, que si se sabe escuchar, está dando una, vamos a llamarle hipótesis, bastante interesante y bastante, jolín, lógica. Vamos, es que es lógica la palabra, ¿vale? Es lógica la palabra, no hay otra palabra para identificar lo que está diciendo Carlos. Y sobre todo tener mucho cuidado, tener claro que hasta que no tengamos el informe, hasta que no se lea el informe, no lo expliquen, hay que esperar, ¿vale? Y no perder esperanzas y ver lo que hay en ese informe y ver si se ha hecho todo como se debe, si ya es que todas las muestras están allí. Ojo que faltan las pericias de los teléfonos móviles, los impactos de las antenas, ojo que falta también el tema de los... de las pericias informáticas, que la estamos esperando también hace un mogollón de tiempo, el famoso teléfono móvil del previo, que es la búsqueda de cierta persona, a ver qué relación había con esas, o cómo utilizaba el previo, que es para eso, si ese teléfono está ahí. Esas cosas que también son importantes, ¿vale?